Tejido nervioso. Guadalupe Díaz Ampayo y Alexa Regina. Introducción. Aprender, identificar y compartir las características del tejido nervioso, así como sus tipos de células, tamaño, forma y localización, que en conjunto les confiere esa estructura única por medio de un video que explicará cada una de estas cosas. Objetivos. Identificar las características principales del tejido nervioso. Aprender a diferenciar cada tipo de neurona. Estudiar las características de cada sistema nervioso. Y poder crear un método en el cual nos sea fácil entender este tema compartiendo con nuestros compañeros de clase. La neurona es el elemento principal en el funcionamiento del tejido nervioso. Son células especializadas en recibir señales desde receptores sensoriales, que conducen y transmiten impulsos eléctricos que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular. Este grado de especialización conlleva, entre otras cosas, a la nula capacidad de división. La neurona típica presenta un cuerpo neuronal, las prolongaciones que corresponden al axón, que por lo general es la prolongación más larga, delgada, y es la que transmite el impulso hacia otras neuronas, el músculo o hacia glándulas. Existen dos tipos de axón, uno mielinizado y otro no mielinizado. En el no mielinizado, el impulso se conduce como una onda continua de inversión de voltaje hasta los botones terminales. En el mielinizado, lo cubre una vaina de mielina, que actúa como un aislante eléctrico del axón. A lo largo del axón, en el sistema nervioso periférico, la mielina está formada por células de Schwann, y en cada límite intercelular existe un anillo sin mielina, que corresponde al nodo de Ranvier. En este sitio ocurre el flujo de iones. Y también se encuentran las dendritas, que son prolongaciones que reciben los impulsos, por lo general múltiples, ramificadas y son más cortas que el axón. La clasificación de las neuronas, de acuerdo a su estructura, se dividen en bipolares, unipolares y multipolares. Las bipolares son dos prolongaciones del soma, una dendrita y un axón. Se localiza en ganglios y el epitelio olfatorio de la cavidad nasal, mientras que las unipolares solo poseen una prolongación del soma, pero se extienden de una rama periférica y central. La central penetra el sistema nervioso central y la rama periférica prosigue hasta el destino en el cuerpo. Las neuronas unipolares se desarrollan a partir de neuronas bipolares embrionarias, cuyas prolongaciones migran al cuerpo celular y se fusionan en una sola prolongación. Se hallan en los ganglios de los nervios craneales. Las multipolares son las más comunes, muestran múltiples dendritas que surgen del soma y un axón. Se encuentran en todo el sistema nervioso y la mayoría son motoras. También se clasifican en otros tres grupos de acuerdo a su función: neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales reciben impulsos en terminales dendríticas y los conducen al sistema nervioso central. En la periferia, estas neuronas vigilan los cambios en el ambiente externo, y las situadas en el interior vigilan el ambiente interno. Las neuronas motoras surgen del sistema nervioso central y conducen sus impulsos a músculos, glándulas y otras neuronas, mientras que en las interneuronas, localizadas en el sistema nervioso central, funcionan como integradores que establecen redes de neuronas entre neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas tienen gran capacidad de síntesis de proteínas, con un alto gasto de energía metabólica, y se caracterizan por presentar las siguientes características. Contiene retículo endoplásmico rugoso, es muy abundante debido a la gran síntesis proteica. En el microscopio óptico aparecen como acúmulos distribuidos en el cuerpo neuronal, y se les conoce como corpúsculos de níquel, que se tiñen intensamente con colorantes básicos y metacromáticos como la tionina. También contiene aparato de Golgi. Está muy desarrollado y se puede visualizar mediante microscopio óptico, utilizando técnicas de plata. Se observa como una malla reticular en la porción perinuclear.
Las mitocondrias, al igual que las neuronas, son metabólicamente muy activas. Contienen gran cantidad de mitocondrias distribuidas en el cuerpo neuronal, dendritas y axón, en mayor cantidad en las terminaciones axónicas. El cuerpo neuronal también tiene lisosomas, que aparecen como cuerpos densos asociados al aparato de Golgi. El citoesqueleto, cuya función es mantener la forma celular y dirigir el movimiento de organelos, que intervienen en el transporte axoplasmático, de vesículas que contienen neurotransmisores a lo largo de la neurona, desde el cuerpo neuronal hasta el botón sináptico, así como de componentes del citoesqueleto. La glía está constituida por células que forman parte del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por cada neurona hay entre 10 a 50 células de la neuroglia. Las células de la neuroglia son astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. Los astrocitos son las más grandes células de la neuroglia, de forma estrellada. Se han identificado dos tipos de astrocitos. Astrocitos fibrosos. Son los que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca y presentan pocas, finas, largas y rectas prolongaciones sin ramificar, dándole a las células aspecto típico de estrella en las impregnaciones argénticas. Astrocitos protoplasmáticos. Poseen núcleo oval y vesicular, que se concentran de preferencia en la sustancia gris, asociados al cuerpo nuclear, dendritas, terminaciones axónicas y sus prolongaciones son más cortas, gruesas y ramificadas que los astrocitos fibrosos. Los astrocitos tienen diversas funciones en el sistema nervioso central. Regulan iones y residuos de metabolismo energético. Facilitan metabolitos para la actividad neuronal. Modulan la composición y concentración de moléculas. Suministran energía en forma de glucosa que entra en el sistema nervioso central a través de los astrocitos, siendo empleados por la neurona. Oligodendrocitos. Son más pequeños y con menos prolongaciones que la astroglia. Su núcleo pequeño y esférico, con abundante heterocromatina, y su citoplasma contiene retículo endoplásmico rugoso abundante, polirribosomas libres, aparato de Golgi desarrollado y un alto contenido en microtúbulos, tanto en el citoplasma que rodea el núcleo como en sus prolongaciones. Hay tres tipos de oligodendrocitos. Los oligodendrocitos satélite están estrechamente en contacto con el cuerpo nuclear de las neuronas o las dendritas en la sustancia gris. Los oligodendrocitos interfasciculares están asociados a los axones en la sustancia blanca del sistema nervioso central y su principal función es la formación de mielina. En el proceso de mielinización, el oligodendrocito puede formar mielina en diversos segmentos de diferentes axones. Los oligodendrocitos perivasculares se encuentran adyacentes a vasos sanguíneos. Microglia. Son los macrófagos del sistema nervioso. Su nombre hace referencia a su pequeño tamaño. Presentan un denso núcleo pequeño, alargado y prolongaciones largas y ramificadas. Su citoplasma es escaso. Contienen lisosomas, cuerpos residuales y prolongaciones cortas e irregulares. Se encuentran distribuidas en mayor número en la sustancia gris. Su origen es en la médula ósea y funcionan como fagocitos para eliminar los desechos. Cuando existe un daño del sistema nervioso central, la microglia se puede transformar en reactiva con fagocitosis activa y actúan como células presentadoras de antígeno. Presentan el antígeno común leucocítico y el antígeno de histocompatibilidad clase 2, propio de las células presentadoras de antígeno. Células ependimarias. Forman un tipo de epitelio cúbico o cilíndrico simple. Son células con cilios y microvellosidades. Núcleo esférico. Su citoplasma contiene abundantes mitocondrias y haces de filamentos intermedios. Forman parte de los plexos coroideos y revisten los ventrículos cerebrales, y al conducto del epéndimo que recorre la médula espinal. Producen el líquido cefalorraquídeo, y los cilios de las células ependimarias permiten la circulación de dicho líquido. El sistema nervioso central funciona como centro integrador y de comunicación que recibe los estímulos que se originan en el exterior del cuerpo, de los órganos internos y de articulaciones, músculos y tendones.
El sistema nervioso central está formado de sustancia blanca y gris, sin elementos de tejido conjuntivo intermedios. Por consiguiente, el sistema nervioso central tiene la consistencia de un gel semiduro. La sustancia gris contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la neuroglia, como astrocitos protoplásmicos, microglia, y es el sitio donde se realizan las sinapsis. Y la sustancia blanca, que contiene solo axones de neuronas, células gliales como los oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y vasos sanguíneos asociados. El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales que están unidos por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso. La capa superficial de cada hemisferio está compuesta por sustancia gris localizada en la periferia y constituye la corteza cerebral y forma los ganglios o núcleos basales, mientras que la sustancia blanca se encuentra en un nivel más profundo respecto a la corteza y rodea los núcleos basales. Sinapsis. Las neuronas se comunican entre sí y con las células efectoras mediante sinapsis. Las sinapsis son uniones especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos de una neurona a otra. También hay sinapsis entre los axones y las células efectoras, tales como células musculares y glandulares. Según su morfología, las sinapsis entre neuronas se clasifican en axodendríticas, son las que se producen entre axones y dendritas. Axosomáticas son las que se producen entre axones y el cuerpo celular. Axónicas son las que se producen entre axones. Y dendrodendríticas, que se producen entre dendritas. Las sinapsis también se clasifican en químicas o eléctricas. En las primeras, las neuronas y sus prolongaciones están muy cerca unas de otras. Por lo general, solo las separa un espacio intercelular de 20 a 30 nanómetros. En una sinapsis química típica hay un botón presináptico, que es el extremo de la prolongación neural donde se libera el neurotransmisor, una hendidura sináptica, el espacio de 20 a 30 nanómetros que debe atravesar el neurotransmisor, una membrana postsináptica con sitios receptores sobre la membrana plasmática con los cuales interactúa el neurotransmisor. Las sinapsis eléctricas, comunes en los vertebrados inferiores e invertebrados, son uniones con hendidura que permiten el movimiento de iones entre las células y en consecuencia la diseminación directa de corriente de una célula a otra. Los equivalentes mamíferos de sinapsis eléctricas incluyen el nexo en el músculo liso, las uniones con hendidura del músculo cardíaco. Las sinapsis no se distinguen en los preparados de rutina para microscopio óptico. Las técnicas especiales de tinción por impregnación argéntica no solo muestran la forma global de algunas neuronas, sino también la sinapsis como pequeños cuerpos ovales sobre la superficie de la neurona receptora. Es característico que un axón realice varios de estos contactos semejantes a botones con la porción receptora de la neurona. A menudo, la neurona que ingresa transcurre a lo largo de la superficie de la neurona y hace varios contactos sinápticos denominados botons en passant del francés. Después, el axón continúa hasta finalizar como una ramificación terminal con un extremo engrosado, un botón o bulbo terminal.